Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Un placer saludarles y sobre todo en este día especial en el que yo creo que a todos y cada uno de nosotros nos ha marcado nuestra existencia la figura de algún maestro, si no es que de muchos, pero que un maestro de verdad, que es alguien que pues significa muchísimo para todos nosotros. Lo hemos comentado en infinidad de programas y la educación pues tiene que ver con el crecimiento y con el desarrollo de los seres humanos. Así que un placer que nos acompañen y felicidades a todos los maestros en su día. ¿Cómo te va, querida Raquel? Pues muy bien, aquí muy contenta, festejando el Día del Maestro. Muy bien, Raquel, bienvenida. Sí, y además, pues muy buenas tardes, Gerardo y Nelly, y a nuestro querido auditorio. Para mí este es un día muy importante porque, bueno, además de que soy maestra, yo aprecio mucho al maestro, recuerdo a mis maestros con mucho cariño. Recuerdo una materia que no me gustaba mucho, pero por el maestro al que yo apreciaba tanto, estudiaba yo la materia y eso sí, siempre estaba yo muy preparada porque era un maestro que llegaba y decía, saquen una hoja de papel y entonces todos a temblar. Pero yo los recuerdo con mucho cariño a mis maestros. Hay unos que no recuerdo para nada porque no me dejaron nada. Exacto, cuando no te deja nada ni te acuerdas. Y ¿sabes qué? Sobre todo maestros en la universidad, que pues que no me acuerdo de ellos y me da esta pena. Dije, bueno, ¿quién me dio esta clase y quién me dio la otra? Y puede haber maestros que no vuelvas a ver en tu vida, pero que te acuerdas perfecto marcado, de sí. su nombre, de su clase, sí, de lo sí. que significaron, o sea, de tantas cosas. Mira, justo hace 2 años me encontré con una maestra que me dio desarrollo infantil y ahora estoy yendo a terapia con ella. Y te puedo decir que justo por eso la busqué como terapeuta, porque para mí fue una maestra muy importante. Entonces, claro que te dejan muy marcado en el sentido de lo que te dejan en el corazón, ¿no? Sí, mira, para mí la figura del maestro es muy importante. Y yo creo que, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que para mí la educación es básica. Y yo creo que nuestro mayor presupuesto debería de estar dedicado a la educación y a la preparación de maestros. Y si se trata de sueldos, los sueldos para los maestros debían de ser pues mejores que los de senadores y diputados. Claro. Sí. Porque los maestros no se duermen en clase. Claro. Y en manos de los maestros está el futuro de los niños. Estás dejando a tus hijos en manos de un maestro. Sí. Claro que tienen muchísima Y responsabilidad. este maestro no nomás te enseña, te forma. Entonces, fíjate. Y desde preescolar, Raquel. Porque desde preescolar la importancia que tiene para la valía del ser y para que se vaya desarrollando. Mira, lo que es preescolar y el primero de primaria, sí. para mí son básicos. Y el mejor maestro debía de estar en esos grados. Claro, como lo hacen en la parte norte de Europa. Exacto, Suecia, Los que más Finlandia. ganan son los de preescolar. Porque claro, mira, el niño después de la influencia de la casa, pues el contacto lo tiene con la escuela. Uh-huh. Y es el maestro el que te va a guiar, el que te va a estimular, el que te va a hacer amar el estudio, el que te ayuda a tu autoestima, depende cómo te maneje, del que te estimula para seguir estudiando. Entonces es tan importante y un niño no tiene la capacidad de resolver sus problemas y de razonar, ¿no? De que si esto está bien o esto está mal. Entonces el maestro es muy importante, la forma en que trata al niño, uh-huh. Lo anima a hacer las cosas o le hace notar sus errores. Entonces, o lo motiva o lo desmotiva. Sí, hay maestros que gracias a ellos los niños dejan la escuela y ya no quieren ir. O que los pueden dejar marcados también para mal, ¿no? Si de repente no le dicen a un niño lo que realmente es y lo etiquetan porque le fue mal en un examen o le dicen no sirves o no funcionas, que aquí lo hemos platicado. A mi marido le pasó con un maestro que nunca pensó volverse a encontrar y resultó que luego lo atendió ya como especialista y profesionista. Y ese maestro le había dicho, tú no vas a ser nadie.
tú Hijo, no vas qué a fuerte. salir adelante, tú no vas a ser nadie. ¿Y en qué etapa se lo dijo? ¿Era en secundaria? Sí, en la secundaria. Qué Nunca bárbaro, pensó, qué pasaron mensaje, los años ¿no? y él lo atendió ya con su especialidad médica. Entonces José Luis se acordaba perfecto del maestro, ¿no? Entonces fue así lo trató súper bien, ¿no? Sí, claro, o sea, sin rencores. Humanamente, sin rencores, pero claro que lo dejó marcado. Se acordaba perfecto del maestro que le había dicho eso. Entonces cuando lo atendió, el maestro le dijo, ay, sí te recuerdo. No, imagínate. O sea, más si te recuerdo es como decir, y me acuerdo lo que te dije, ¿Cómo se ha de haber ¿no? sentido, no? Claro, pero fíjate lo que decía Raquel, o sea, un maestro te puede marcar para bien o para mal. O para mal. Sí, él pudo haber tomado un camino equivocado gracias a este maestro, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que un maestro le dijo a mi papá también que Sí, no claro. servía para las matemáticas? A ver, a mi papá se lo dijeron en tercero de secundaria, que le dijeron, Gerardo, a ver, Canseco, te voy a poner 6, no sirves para eso, salte y vete a trabajar un taller, vete a... Salte de la escuela. A un taller mecánico, o sea, salte de la escuela, ya no le des preocupaciones a tus padres y te voy a pasar con 6 de cuates. Fíjate nomás, o sea, te voy a dar el 6, pues ahí ya para que por lo menos puedas decir que tienes voy la a hacer el secundaria. favor, ¿no? Exacto, imagínate nada más, Raquel. Y dices, qué fuerte, ¿no? Y acá no sucedió lo que comentabas, dile, o sea, acá no se lo volvió a encontrar. Pero No sé, qué bárbaro, en ¿no? algún momento no lo sé, pero... Yo sé que no, porque lo hubiera comentado y compartido mi padre, hubiera sido toda una experiencia, imagínate. Sin embargo, qué fuerte es, porque yo sé que a lo mejor el afán del maestro que llegue y hace un comentario tan hiriente, a lo mejor es niño, espabila, sal adelante. Pero cuidado, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué si le das un mensaje tan negativo? Mira, ¿No, Raquel? yo creo que el maestro debe tener de veras salud mental para poder entrar a un salón. Qué importante lo que estás diciendo. Fíjate, es que de repente creemos, lo hemos hablado aquí, analizando un poco de la cuestión de política y la reforma educativa. Y esto que se pasaba la plaza de una generación a otra sin ni siquiera tener la vocación o la especialidad o los estudios. Y que además se decía, no la sueltes, porque las plazas no están fáciles de agarrar, ¿no? Entonces, pero imagínate, a lo mejor no es alguien vocación, que ni le importa interesa la educación, no sabe nada de pedagogía. Y lo que acabas de decir creo que es lo más importante. Yo sí creo que un maestro debiera tener en cualquier colegio, privado o público, este examen, para ver si es apto psicológicamente hablando, porque si no, sus frustraciones, sus... sí, te los llevan al aula, ¿no? Y te desquitas con los niños. Sí. ¿Por qué? Porque tú siempre te desquitas con alguien que es más débil que tú. Entonces hay maestros que están enojados con la vida. Están enojados con la vida y vienen y se desquitan con los niños. Y el pobre niño, ¿qué culpa tiene? Entonces, pues, les ponen adjetivos negativos. Y sí, etiquetas, es muy difícil. Y lo que dices de la reforma educativa, yo creo que en México se necesita una reforma educativa. Yo no sé si la que ya está o la que hicieron no tenga defectos, puede que sí los tenga. Claro, todo se puede mejorar. Pero se puede mejorar. Claro. Entonces, hay que tomar lo bueno y ver, y lo demás corregirlo. Sí, y tomar lo bueno, fíjate, tomar lo bueno de cada uno de nosotros, ¿no? Porque habrá maestros que les sea muy fácil conocer a cada uno de sus alumnos, que les sea, me impresiona, ¿eh? Uno de los maestros de mis hijos tenían 1 mes de ciclo escolar, fuimos a platicar con él, mi esposo y yo, y de veras que yo dije, ¿cómo es posible que conozca tanto a mi hijo? O sea, me lo describió así, 1 mes de clases, y no es el único, había 20 y tantos, ¿no? Cómo sí, 20 y tantos alumnos, esa vocación... Nelly, lo que acabas de decir es muy importante. La vocación. Para ser maestro se necesitan conocimientos y se necesita vocación. Se necesitan conocimientos porque vas a entrar a transmitir algo, ¿no? Entonces, cuando tú dices las plazas se heredan, no, pues si no es el reinado. Claro. Los reyes pueden heredar el trono, pero un maestro yo creo que tiene que pasar un examen de conocimientos y un examen psicológico. Pero ¿sabes qué, Raquel? Es cambiar de paradigma, porque a nivel social pegó mucho con la reforma educativa esa parte, el hecho de decir, a ver, ya no se van a heredar las plazas, y ahora tienes que ganártela, y ahora tienes que ser apto. Caray, oye, pero pues si yo ya venía con la tradición, claro que pega muchísimo, pero hay que cambiar el paradigma en nuestra sociedad si queremos que México cambie, ¿eh? A ver, que es muy difícil el cambio, sí. Todo el mundo se queja de la corrupción que tenemos. México, toda la ignorancia que tenemos. Entonces, pues despierta,
date cuenta que la educación es muy importante. Un pueblo educado sale adelante. Un pueblo educado no se deja llevar como borregos al matadero. Exacto. Entonces, un pueblo educado razona. Se fija en la gente por la que va a votar, si es congruente en su conducta con lo que dice, con lo que piensa, si es una gente que sabe o nada más está buscando el hueso. Esto es muy importante. Si nosotros de veras amamos al país, tenemos que luchar por la educación. Si vamos a meter la política en la educación, estamos fritos. Sí, se ha mezclado mucho de cuántos años. Y el poder que tiene, ¿no? Bueno, está bien, pero ya es tiempo que despertemos, claro, ¿no? Es cosa de cambiarle y también, Raquel, de apuntalar y revisar, por ejemplo, ¿se mete más presupuesto en educación actualmente o menos que antes? ¿Y a dónde se mete? Porque si se mete para que compren Homers y para que se sorteen y para que, híjole, tristemente, perdón, ¿no? La realidad es que hay que checar esas propuestas. Y tristemente, en este último sexenio, lo que menos se invirtió fue en salud y en educación. Y entonces luego nos preguntamos por qué está el país como está. La educación es algo fundamental, es básico, es un pilar en la sociedad. Y si queremos seres humanos de bien, ahí es donde hay que apostar. Mira, los países desarrollados le dan importancia a su educación. Yo creo que para mí la educación mueve todo. Si tú tienes educación, sabes cómo mover la economía, sabes cómo mover todo. Digo, es el desarrollo, no puede ser. Tienes que abrir los ojos y usar la cabeza. Básicamente, Raquel. Bueno, pues seguimos con este tema después de esta pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Yo creo que el ser maestro es algo maravilloso. Yo recuerdo de niña, de verdad que mi admiración y mi respeto. De veras, a las personas que más admiraba era a los maestros. Me tocó en alguna ocasión ir a clases que daba mi papá de psicología del mexicano. Yo era feliz escuchando como clase, ¿no? Y de ahí mi gusto es una de las cosas que disfruto. He tenido oportunidad de dar clases también y me encanta, desde niñitos de preescolar, que era fascinante. Después, pues ya, ahora tuve un grupo también de personas mayores, de la tercera edad, y es algo increíble. De veras, te llena el alma y el corazón, pero cuando es algo que lo haces como vocación, con el gusto, entendiendo la trascendencia de tu papel y de tu figura en la vida de los demás. Fíjate que la satisfacción de aprender es tan grande y cuando tú tienes la posibilidad de transmitir el conocimiento a otra gente, abrirle los ojos para que disfrute más la vida, para que tenga una mejor calidad, para que tenga más herramientas para resolver sus problemas, exacto, yo creo que es algo maravilloso. Entonces, de veras, todo mi reconocimiento a los maestros que lo hacen por vocación. Ya sé que todo trabajo requiere una paga porque necesitamos vivir, pero usar las plazas como negocio se me hace un crimen. Fíjate. Es un crimen. Y yo creo que estás negociando, estás traficando con el futuro de los niños, con su capacidad, eso de hacer huelgas y de andar en desfiles. Sí, protesta por las cosas que no están bien, pero fíjate que los niños son muy importantes, no les hagas daño. Pues, ¿qué decían los niños de Oaxaca? Oye, tanto tiempo sin clases y lo que querían ellos era ir a la escuela, aprender, que alguien les enseñara. Era lo que estaban pidiendo, era lo que estaban exigiendo, porque es un derecho. Recordemos que la educación es un derecho. Y de verdad, como dijiste, Raquel, reconocimiento a todos los maestros
que nos siguen en Excelencia Personal, que han marcado la vida de cada uno de nosotros o la de nuestros hijos. De verdad que los reconocemos, ¿no? Fíjate, por ahí hay un maestro que sigue Excelencia Personal. Me dice, no los puedo oír porque estoy dando clase, pero entonces en la tarde me conecto y lo escucho, que es Luis Miguel Cañas, un maestro, bueno, de esos de veras de vocación, o el profesor Horacio, o muchos que hay y que marcan la vida de los niños. ¡Qué padre! Porque con uno de ellos, de verdad que pueden cambiar la vida de un niño, que a lo mejor anda perdido en su camino, pero que gracias a ese maestro dice, sí puedo, sí puedo. Mira, Nelly, yo creo que todos podemos. La prueba está que, por ejemplo, María Montessori estableció su método porque dijo, bueno, ¿qué hago con niños que tienen capacidades diferentes y que no aprenden igual que los niños más que están normalmente, por decirlo de alguna manera? Sí, que siguen la norma, pues. Sí, entonces, y ella encontró un método. Ya que encontró ese método, dijo, si esto puede ayudar a los niños que tienen problemas, ¿por qué no usarlo para niños que tienen más, están más dentro de la norma y les podemos ayudar mejor? Yo creo que todos podemos, todos tenemos capacidades. Ahora, no todos somos capaces para todo, Claro. pero cada quien tiene una capacidad especial. Y yo creo que el maestro, es muy importante que el maestro conozca al alumno y que lo apoye y que lo oriente en aquello que sí puede hacer. Y lo otro, también tenemos que entender que todo lo que estudiamos nos sirve para la vida y hay materias que te van a gustar más que otras. Y es muy importante fijarse más en los aciertos que en los errores. Digo, los errores, entender que todos nos equivocamos, esto lo puedes corregir así, no hacer tanto hincapié en los errores y estimular en cuanto a los aciertos, festejarles más los aciertos. Necesitamos esa energía positiva en la gente para que tenga el deseo de seguir adelante y no esté desanimada, tenga esperanzas en un futuro mejor. Y si no ayudamos a la niñez, ¿qué es lo que nos espera? Pero mira, es cambiar ese chip, como lo decías, porque de repente estamos enfocados a la calificación en la que salen mal los niños, ¿no? Tú vas a las escuelas y pues muchos maestros, no, es que a ese niño le va mal en matemáticas o ese niño no puede con historia. A ver, ¿por qué no te enfocas en lo que le va súper bien? Ese niño es buenísimo para, la química o es buenísimo para la construcción y entonces va a ser un buen ingeniero. No te enfocas en lo que es bueno, que es lo que hay que explotar, como lo hace Finlandia. En vez de estar viendo el frijol negro de las calificaciones, están buscando el potencial de ese ser humano, porque es muy difícil, sino que imposible, que un niño sea bueno para todo. Eso es muy difícil. A lo mejor es un niño que le tiene que machetear y entonces le da duro a la escuela, pero es difícil. No todos son así. Y ese es el enfoque de María Montessori, que realmente su planteamiento es bello. Las escuelas que realmente se apegan a la enseñanza es increíble. Claro, pero detrás de ello está eso, Nelly. O sea, el decir, tengo pasión por enseñar y entonces ¿qué logramos? Que haya un aprendizaje del lado del educando, ¿no? No, y Montessori creo que básicamente su planteamiento era el respeto a los alumnos. El respeto al momento en que ellos querían aprender. Sí, también la investigación, el ¿no? que fueran capaces. Sí, aprender, la curiosidad. Aprender la curiosidad. Claro. Y hablando de eso, fíjate que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestro método. Por ejemplo, el memorizar es importante. Exacto, pero memorizar como periquitos, no. También tienes que enseñar al niño a razonar y a que dé su opinión sobre las cosas y también enseñarles a respetar la opinión de todo mundo. Exacto. Porque uno de nuestros grandes problemas es un reto como país. Sí, es que pensamos que como yo pienso, pues tengo la verdad absoluta y si tú no piensas como yo, pues eres un burro, ¿no? Sí, o te la impongo. Sí, entonces eso no puede ser. Cuando además el pensar diferente de verdad enriquece. Claro que enriquece. Porque te permite decir, oye, a ver, esto que está yo considerando, sí será, no será, a ver, esto que me están compartiendo, enriquece, o sea, simplemente se entreteje todo, ¿no? Gerardo, si tú no estás abierto a nuevas ideas, no vas a pasar de lo que eres y de lo que sabes. Exacto, no hay evolución. Sí. Mira, hay una anécdota entre los americanos y los japoneses, cómo se preparan para ir a un congreso o algo, ¿no? Dicen que el americano lleva el vaso lleno porque pues él lo sabe todo. En cambio, el japonés lo lleva vacío a ver qué le puede echar. Para llenarlo de de cosas nuevas.
tú estás en contacto con otra gente para aprender de la otra gente. Por eso dice que los viajes ilustran, porque estás con otras personas, ves cómo viven, ves lo que les funciona, puedes aprender de ellas, pero tienes que tener una mente abierta, Claro. porque si eres una persona cerrada no llegas a ningún lado. Y luego te van a seguir los que están igual que tú, que no razonan, ¿no? Entonces es muy fácil. Claro que un pueblo maleducado es muy fácil De manipular. poco educado, es fácil de manipular porque haces lo que quieres. como no saben lo que quieren y no entienden de nada, Claro. ni ya te puede el enamorado bajarte la luna y las estrellas y tú te vas detrás de eso porque crees que así va a ser. Pero una gente que piensa puede analizar, puede comparar y puede decidir. Entonces, es muy importante la educación. Es muy importante, yo creo que también los padres de familia nos tenemos que involucrar, porque estando del otro lado de los maestros, es bien difícil cuando los papás llegan, te avientan a su hijo hazte bolas, yo no me entiendo ni me aparezco por la escuela jamás, y tú eres responsable de lo que pase, olvidándonos que los niños viven con nosotros, no con el Sí, maestro. además muchos papás llegan al grado de decir, ahí está el hijo, edúcalo e instrúyelo, cuando la educación es una responsabilidad de los padres. Así es, y la Cuidado con formación básicamente de valores pues tiene que venir desde casa. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Hoy en Excelencia Personal, pues estamos hablando de la figura del maestro en este día tan especial y estamos reconociendo verdaderamente el trabajo que la mayoría de los maestros hacen cuando tienen esa vocación, lo hacen con su corazón, Con su pasión, ¿no? cuando dejan ahí toda la dedicación de su tiempo y del amor a sus alumnos y pues recordarles que están marcando la vida de un ser humano. Yo creo que ha habido muchos cambios. Si nos podemos remontar, por ejemplo, cómo era la educación de mis abuelos, cómo era la nuestra, cómo es la de nuestros hijos y cómo va a ser después, ¿no? Más generaciones. Antes, pues, no había tanta corredera como ahora en la Ciudad de México, ¿no? En que hay que ir de un lado a otro y las mamás casi somos choferes de los niños porque los tenemos que llevar de un lado a otro. Antes la vida era un poco más relajada y tenían más tiempo para hacer cosas. Y entonces el trabajo era más en familia y sentarnos todos a la mesa y convivir y hacer los trabajos ahí. Ahora, pues con las redes, claro, se nos ha facilitado mucho la vida. Como lo decías en un programa, Raquel, el internet y la facilidad de investigar, pues está al alcance de un botón en cualquier dispositivo. Antes había que ir a las bibliotecas, había que explorar, había que sacar 20 libros, mira, encontrar la página, o sea, era... La vida se ha facilitado en muchos aspectos porque la tecnología, como lo habíamos hablado, la tecnología ha avanzado mucho. Pero desgraciadamente, mientras la tecnología avanza, el ser humano como tal como que retrocede. Eso es lo que no está bien. Fíjate, hemos perdido valores, hemos dejado de pensar, nos hemos vuelto pues casi robots, ¿no? La vida se ha vuelto tan autómata que las cosas más importantes no les ponemos atención, no les damos importancia. Nili, tú decías la escuela y la casa. Yo creo que aquí también la escuela no puede hacer todo con el niño, No. porque el niño regresa a la casa y si regresa a un ambiente que no le ayuda, pues va a tener problemas. Sí, tiene que ir como en paralelo, ¿no? Sí, inclusive el maestro en un salón de clases se puede dar cuenta de la situación que hay en la casa de determinado alumno, porque el alumno lo manifiesta con su conducta, con su poco rendimiento en el aprendizaje. Con su participación o no. Sí, entonces dentro del aula, ¿no? Los padres tienen que estar al pendiente. Bueno, ahorita hay juntas de padres y los maestros le dicen a los padres cómo están. Pero los papás tienen que ir, tienen que estar en esas juntas, sí es importante. Es obligación de los padres estar al pendiente y también que tu conducta y tu filosofía en la casa
sea congruente con la filosofía De a la la que escuela. mandas al niño a la Sí, escuela, claro. porque si no el niño va a entrar en un conflicto. Eso por un lado. Otra cosa, quería decir, el sueldo de los maestros, yo creo que hay muchos maestros que tienen que tomar 2 trabajos y de veras trabajar como locos porque el dinero no les alcanza. Sí. Y yo creo que en eso estamos muy mal. El maestro debería de tener un buen sueldo Claro, para que se pueda dedicar para que se pueda dedicar a apasionadamente estudiar a su labor, y a claro. prepararse. Como que la importancia que le damos a las cosas está muy mal. Jerarquizamos erróneamente, porque nos hemos vuelto una sociedad pues muy materialista, Sí, muy dura. en donde los valores se han estado perdiendo. Entonces todo es dinero, dinero, dinero. Nosotros comercializamos con la educación, con los niños, con todo. Yo creo que estamos mal. Es donde se ha perdido el sentido. Porque ¿hacia dónde vamos a llegar? Así es. Entonces, si nosotros queremos un mejor futuro para los niños, pues tenemos que darles una sociedad en donde haya más valores, más democracia, más entendimiento para que la calidad de vida sea mejor. Porque de otra manera, fíjate todo lo que estamos viviendo. La inseguridad, pues todo, una sociedad descompuesta es lo que estamos teniendo ahora. Y yo creo que son fallas de la educación, no hemos sabido educar correctamente. Ahora, por otro lado, además de que creo que el sueldo del maestro debe ser mejor, los padres tienen que estar al pendiente de los maestros, pero tampoco hay padres que van a la escuela y como que le dan lecciones al maestro. Ay, no, bueno, eso también. Entonces eso tampoco se puede permitir. Eso es lo que lecciones iba. o lo mismo, oiga, ¿por qué calificó hacia mi hijo? Exacto. No, Entonces fíjate que sale no. peor. Era Yo lo creo que que- iba. O sea, antes la figura del maestro era una figura respetada. Es Y que- yo creo que tenemos que retomar esto. Digo, al menos para mí un maestro significa muchísimo. Y el que esté enseñando a mis hijos, bueno, que es lo más importante que yo tengo, pues claro que merecen todo mi respeto. Pero tienes que enseñarle al hijo Claro. a respetar al maestro, así como tiene que respetar a la empleada de la casa y a toda la gente que le sirve. Tienes que inculcar el respeto. Eso es lo que decía Gerardo. Eso viene de la casa, o sea, Sí. no es de la manga. No puedo esperar que mis hijos respeten a sus maestros si yo no muestro respeto hacia ellos, si no muestro respeto hacia las personas que me rodean, pues eso es lo que se va a manifestar. Entonces tiene que venir desde casa y entender cualquier situación, porque lo han escrito y lo escriben ahora muchos maestros. Pues es que vienen los papás, me gritan, me faltan al respeto, me regañan, me amenazan. Está fuertísimo, ¿no? Ahora es ni te acerques, no le grites, no le digas, no le toques. Entiendo que también tiene que haber un respeto de los maestros hacia los alumnos, por supuesto. ¿Se Sí, va acuerdan en que los en dos algún sentidos. programa comentamos, no sé si fue contigo Raquel, no, creo que fue con Deimos, de un sellito que mandó a hacer un maestro de provincia, Ah, sí, lo comentó Deimos, qué bárbaro. ¿De qué? que les Sí. ponía, o sea, en vez de carita feliz, eres un tal por cual, eres un O idiota. sea, sellitos eres un- negativos. Imagínate las etiquetas negativas y eso es con lo que calificaba. Entonces Sí. los papás empezaron a ver los cuadernos de los Sí, niños. se armó un lío. Y el sellito era una cosa despectiva. Entonces, bueno, imagínense nada Bueno, más. en ese caso sí. Ahí tienes que intervenir, No, por claro que supuesto. tienes que intervenir, porque tú tienes que estar al pendiente de tu hijo. Si hay un maestro que le está haciendo daño a tu hijo, pues tú no lo vas a permitir. No lo vas a permitir, pero si es un maestro que a lo mejor no te encanta cómo está enseñando, pues puedes intentar dialogar, pero tú no le vas a ir a enseñar al maestro cómo hacer su trabajo. O sea, puedes decir, oye, por eso es el diálogo. Y fíjate que muchos maestros se quejan de eso, que hay papás que no se presentan. Acaba de ser el Festival de las Mamás y había niños que no estaba la mamá ahí, ¿no? Qué triste. Qué triste. Será por trabajo, porque se le olvidó, porque no pudo, porque estaba de viaje, pero no se ponen a pensar en la efecto. carita del Sí, niño, no importa sí, la eso es edad. fuertísimo. Sí, la impresión que causa en el niño y todo cómo lo marca, ¿no? Y pues digo, ahí cabe lo que mencionabas. La escuela tiene que ser congruente con tu forma de vida, con tu forma de ver la vida en general. Si tú quieres que no sea una escuela militarizada en la que planas y memorizar y como, no sé, como el ejército, bueno, pues está bien, ni te pares por la escuela. Si en cambio quieres que sea una comunidad en la que la familia participa, los hijos participan, los maestros participan y todos en conjunto, pues vas a tener que ir. Y hay escuelas que están pidiendo que los padres vayan 2, 3 veces al año a reunirse con los maestros para que sepan cómo es el desarrollo de su hijo. Bueno, claro. Y además con lo que dices, Nelly, o sea, donde es una plática activa,
donde el maestro sí conoce verdaderamente al educando y donde además dialoga con los papás y entonces se ponen de acuerdo para hacer un trabajo en conjunto. Claro. Que esa es la maravilla, el decir, oye, a ver, veo que tiene estas deficiencias tu hijo, que va por aquí, como tú, casa, familia y yo, maestro, en comunidad, vamos a ayudarlo a que él logre lo mejor de sí mismo. Y otro punto muy importante, ¿cuántas veces no recordamos a un maestro porque era el que más nos exigía? Pero fue el que nos hizo salir adelante y hoy día pareciera que está casi penado que haya maestros que exijan. No, pues y entonces eso está terrible, Yo, ¿no? fíjate que son a los que más admiro, Claro, hasta para mis hijos. yo lo mismo, Es más, claro. Yo pregunto, ¿cuál es el más exigente? Por favor, pónganme a mis hijos con Bueno, él. Claro, porque además lo vas adaptando a lo que realmente va a ser la vida, ¿no? Sí, pues es que en la vida no puede ser lo La que vida no te se dé te va a la dar a gana. modo, oye, imagínate. Digo, en la casa sí te consienten y te dejan pasar muchas cosas y te maleducan o lo que sea. Claro. Pero afuera la gente no es así. No, claro. Entonces tienes que estar preparado. Por Volvemos supuesto. con más información. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Y efectivamente, como escuchábamos en la frase en voz de Gaby Muñoz, pues sí, tristemente lo que se ve ahora es mucho libertinaje. Y como decías, Gerardo, peor cuando ese libertinaje es apoyado por los papás. Y entonces, qué difícil situación para las escuelas y para los maestros, porque entonces es como estarse dando con un muro, no van a lograr nada. Y el niño puede cambiar de escuela a otra y a otra y seguir teniendo el problema, porque el problema está en esa familia, en esos papás. Y va a ser un niño que se va a enfrentar toda la vida a frustraciones, porque así es la vida. Y siempre va a haber cosas, ¿a poco no? Siempre había materias que nos gustaban y otras que no nos gustaban. Unas que eran fáciles y otras que de plano no. Sí, Nelly, pero también en la vida hay cosas que no te gusta hacer Y las y tienes. otras que a lo mejor sí. Pero, y lo que no te gusta hacer, ¿qué no lo vas a hacer? Si lo tienes que hacer, lo haces. Ni modo. Claro. Y tienes que encontrarle el gusto. Entonces, en las materias de la escuela, bueno, pues hay unas que tienes que pagar, porque si no, pues no logras la meta que quieres alcanzar. Y tienes que aprender que aunque no te guste, algo te está dando esa materia y tienes que estudiarla. Claro que habrá cosas que te gustan más y otras menos. Claro, por eso pero cuando hasta para vas a quitártela de encima, ¿no? cuando Exacto. vas a elegir carrera, pues ya escogerás aquello que es más afín a tus gustos y a tus que te capacidades. apasione. Ese o es que el se te trabajo del facilite. maestro. Ese es el trabajo del maestro, ver para qué son buenos sus alumnos. Y a lo mejor en vez de meterle el chip de qué burro eres o qué flojo eres, Sí, o qué malo eres para español o eres, malo para matemáticas, ¿no? mira, qué bien dibujas. Claro. Oye, tu dibujo está excelente, mira con cuánto detalle lo estás haciendo. O ve cómo se te facilita hacer una maqueta, wow. Pero en ese caso, Nelly, entonces el maestro lo que hace es que vive la docencia, no la ejerce, ¿no? O sea, ya la vive, ¿por qué? Porque le apasiona, lo mueve por dentro y entonces ¿qué hace? Sacarle lo mejor a cada alumno. Y Gerardo, es y a empoderarlo por ahí, ¿no? Es que es un placer Claro. poder enseñarle algo a un niño y ver que ese niño aprende y sale adelante. Ujú. Sí, Yo verlo creo crecer que y desarrollarse. Un, wow. un verdadero maestro es como los padres. A ti te da gusto que tus hijos progresen y que sean mejores que tú. Claro. No, entonces ese es un placer porque eso es lo que tú quieres en la vida. ¿Y cuál es la mayor satisfacción del maestro? Pues que sus alumnos aprendan. Yo creo que cuando un grupo no aprende, pues Sí, el problema está en el maestro. Sí, el reprobado es el qué maestro, Bueno que lo no digas, el ¿eh? otro. Porque luego, no, es que yo soy muy bueno y entonces soy tan exigente que reprueba a todos. No, pues ahí estás No, mal. fíjate que no. Sí, si reprueban todos, el que No, reprobó es el no, maestro. Sí, pero no se trata de reprobar, se trata de que los enseñes y salgan adelante. Entonces, el presumir de que reprobé a todos nada más te está diciendo que eres una incapaz. Claro. Porque cómo no puedes enseñar que los niños aprendan y salgan adelante. Y aún el que tiene problemas, bueno, detectarlos y ayudarle, porque el niño nace con ese deseo de aprender, de investigar, y la satisfacción que da descubrir algo. Fíjate, cuando los niños empiezan yo solo, ese placer de poder hacer las cosas solo, ¿no? Y de que yo solito lo hice y mira qué bien me quedó y fíjate lo que me saqué.
Aunque bueno, las calificaciones no sé, aunque queremos como padres que siempre sean buenas las calificaciones no siempre Son un numerito y ya. son número y no siempre te dicen qué tanto se esforzó el chico. Yo creo que lo más importante no es lo que te sacas, sino cómo te esforzaste en la materia. Porque si te sacaste un 7 en física, pero estuviste estudiando Claro. y le echaste ganas, bueno, pues está bien, ¿no? Como dices, la calificación es un número medio representativo, a veces sí, a veces no, pero finalmente es un número necesario, ¿no? Y no todos los que tuvieron mejores calificaciones le hicieron mejor en la vida. No, hay personas que a lo mejor fueron súper exitosos en la boleta, pero a ver, Y en la vida no dan una. triunfan. Por ejemplo, cuentan de Albert Einstein que reprobó matemáticas. Claro. Sí, o Thomas Alva Thomas Edison, Alva que Edison, le dijeron que- a su mamá, ya lléveselo Que mejor. lléveselo Sí. porque aquí ya no, aquí no va a dar una, ¿no? Y la madre, pues... El valor pas- que tuvo, de decirle, no, dijeron que eres extraordinario. no, Pero bueno, imagínate si la mamá se engancha con el maestro y dice, pues sí, mi hijo no bueno, sirve. una madre inteligente y amorosa, ¿no? Amorosa. Que exacto. supo cómo darle la vuelta al asunto. Y a veces sí hay que acordarnos de esto. Una de las frases que también puso Héctor Gamper en voz de Gaby Muñoz era pues esta capacidad de soltar a los hijos y dejar que ellos se equivoquen y que intenten. Porque sí es muy chistoso. Yo me acuerdo cuando fui maestra de kinder, aparte, bueno, las tareas eran una bobada, las que les dejábamos, ¿no? Pero era muy evidente cuando no las hacían los niños, sino Las las hacían los mamás. padres, sí. Entonces, si yo sí ponía felicidades a la mamá, ¿no? Punto. Se sacó 10 la mamá y pues, el hijo no hizo la tarea. Pero ahí es donde estamos de repente equivocados. Mira, por ejemplo, tú que eres también especialista en esto, Raquel, y que tu libro habla, por ejemplo, de los niños zurdos. Pero hablando de la educación en general y sobre todo los primeros años de vida, yo creo que es una tontería dejar tareas en preescolar, a menos de que sea pegar unas bolitas de papel. Sí, ¿no? o sea, que sea parte del juego y de la diversión, ¿no? Exacto, Para el tiene niño. que ser juego y cosas creativas. El otro día en un grupo de internet en el que estoy, de Facebook, una mamá ponía que si nos parecía adecuado que a su hija de 1 año 4 meses le habían dejado una investigación. 1 año 4 meses. Un año, 4 meses, que tenía Sí. que investigar, ¿no? No me acuerdo qué tema era, pero pues obvio, ¿para quién era la tarea? Pero ¿cómo va a investigar si no sabe ni Pues leer? obvio que no era para la mamá. Entonces la mamá tenía que hacer una investigación y la niña dice que la iba a presentar. Entonces lo que le contestaron muchas mamás muy atinadas, pues checa si esa escuela es congruente con lo que tú quieres. Porque si ahorita, al año 4 meses, ya te están pidiendo esto, ¿qué va a hacer cuando tenga 10? O sea, si es la escuela para tu hija, o mejor cámbiala a un lugar donde lo más importante es el juego y se nos olvida que las escuelas tienen que tener un porcentaje de tiempo de verdad balanceado para el juego, porque el juego implica el desarrollo de esos niños. Sí, lo equilibra. No, y también es una vía de aprendizaje. Es una vía muy importante de Y sobre todo a aprendizaje. temprana edad es la principal vía Es de la aprendizaje. principal. Entonces el maestro que sabe y sabe que al niño le gusta jugar, pues puede enseñar a través del juego. Ujú, aprovechar Entonces, eso. Claro, el Porque es la niño forma de aprende llamarle y se la atención. divierte, que Claro. es realmente como deben ser las cosas. Porque si tú no interesas al chico en algo, pues difícilmente lo va a lograr. Es Y como mira- tú en la vida también, si no estás motivado, pues no lo Claro. haces. A ver, ¿qué han hecho, por ejemplo, empresas como Google? Tienen un área recreativa. Oye, no están educando chavitos de preescolar. Tienen Sí, gente pero que el va a cerebro trabajar lo ahí, requiere. pero cuando quieren desarrollar creatividad y demás, oye, vete al juego y hay esta parte. Claro. Y tienen unas aulas que dices, qué maravilla del lugar. Y deberíamos de aprender de eso porque también están cambiando la forma en cómo se trabaja en sociedad. Volvemos con más. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos,
amigos, pues a todos los que nos comparten sus historias como maestros, las que han vivido con sus hijos, ustedes en su propia infancia, pues gracias por compartirlas. Seguimos honrando y festejando a todos los maestros. Y todos recordamos a muchos con cariño. Y yo creo que algo muy importante a esto último que nos decía Raquel, el desarrollo de la creatividad, porque podemos tener todo el conocimiento, pero sin ser creativos, ¿cómo lo plasmamos? ¿Cómo lo... cuando queremos poner un negocio o emprender algo, pues ahí es donde hay que realmente Ahí está el reto. aplicarlo. Fíjate, Nelly, que ahorita que hablas de la creatividad, uno de los problemas que tenemos es tenemos 2 hemisferios y nada más generalmente usamos uno, que es el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio razonamiento, sí. del razonamiento, del análisis, pero el hemisferio derecho, que es el de la creatividad, que es el del cierre, el del arte, a ese no le damos importancia. Y que ahora se sabe que un niño, por ejemplo, que toca música, que va aprendiendo música, es mucho más inteligente, porque Claro, está desarrollando esa parte que Porque nos estás estás diciendo. usando los 2 hemisferios. Así es. Entonces, si en la escuela pudiéramos usar un poquito el hemisferio derecho, ayudaríamos mucho a los Un niños. muchito. Usarlo muchito. A desarrollar la inteligencia. Ahora, antes de que se termine el programa, quiero mencionar algo. Tú decías del espacio de Google, el espacio de la creatividad. Sí. Fíjate cuánto gasta la gente en decoración. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que trabajas y en el que estás es muy importante, influye en tu ánimo, en tu creatividad. Hay muchas escuelas en México que están en un estado deplorable. Entonces, tenemos dinero para grandes edificios, para la Cámara de Senadores, la de Diputados. No, para un Sí, qué bárbaro. Sí, de la estela de luz, ibas a mencionar. la estela de luz. Bueno, a mí me Muevas, duele sí. el estómago cada vez que me acuerdo de eso. Dineral ahí en tantas Sí, cosas. es un que dineral dices, "Híjole". tirado. Entonces, ¿por qué no le damos un presupuesto a las escuelas? Y mira, las escuelas tienen que tener un espacio también para el deporte y para el ejercicio, porque también ahí se desarrolla la creatividad, se desarrollan los 2 hemisferios. Y teniendo tantos problemas tan graves de salud, obesidad infantil, diabetes que ya hay desde jóvenes, pues entonces los niños tienen que hacer ejercicio no 1 hora a la semana en la escuela. 1 hora, ¿qué es eso? Es ridículo. Tendríamos que tener deportes por lo menos cada tercer día, 1 hora. Sí, Y además Nelly, hacerlo atractivo y que también se Divertido. apasione. pero fíjate que Exacto. aparte del espacio para deportes, el aula en la que está, Sí, Que que no no están ni tenga- bien ventiladas, ni le sí, muevas. que estén ventiladas, que no tengan las ventanas rotas, que no tengan los pisos de madera, Que tenga buena iluminación. que tenga buena iluminación. Digo, Y aún así hay maestros que hacen milagros, de Sí, verdad. claro. no, bueno, sí, pero no se trata de que el maestro haga milagros, sino de que también el Estado haga lo que le toca hacer. Lo que le toca y lo que con tantos Sí, impuestos tú que no pagamos puedes- todos los que no trabajamos. puedes educar a un niño en condiciones tan malas, ¿no? Claro. Además de la alimentación y otras cosas, pero Sí. el aula a donde va el niño a estudiar tiene que ser un lugar agradable, en donde se sienta estimulado, en donde no tenga problemas de Hijo, que pero si- qué fuerte es de eso. que el clima o de Pues eso hay que exigirlo. Bueno, Por supuesto, ahora es más fácil exigirlo en una escuela privada que en una pública. Y en las No, pero públicas ¿y hay los unas impuestos condiciones de qué? Es que sí, repente. lo que se paga en Bueno, este los país, No, impuestos, ¿a tenemos que dónde se va? coordinarnos y para eso están las asociaciones también, Raquel. Para por medio de las asociaciones bueno, acercarse a lo que y voy es exigir. que le tenemos que dar importancia a eso. Claro. Por supuesto. Sí, no, ¿cuántos papás se han quejado aquí y se siguen quejando con nosotros en redes sociales? Mis hijos están en escuela pública y nos exigen una cuota voluntaria. Sí, que supone que están prohibidas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Entonces eso es algo que le Bueno. corresponde al Estado y tristemente antes, que no vamos a entrar en ese tema político, pero antes las escuelas católicas cubrían gran parte de esos niños que requerían escuelas, la cubría la escuela católica. y Bueno, al sí, porque la quitársela, iglesia se ocupaba de eso. así es, al Pero, quitar y lo- la y- escuela católica, pues ahora miren. Pues la sí, pero las estamos. que no son también tienen derecho. Claro. Por supuesto, pero bueno, lo quitaron y no vieron también la consecuencia que había con esto. Entonces, pues yo creo que hay que apoyarnos en todos los ámbitos, respetar también la libertad de creencias, porque pues ahora resulta que está prohibido casi hablar de Dios, entonces hay que respetar la libertad Sí, ¿qué de tiempo se creencias. viven en ese sentido? Bueno, es que ahora está Y- prohibido hablar de todo, ¿no? Pues Sí, sí, claro. pero la falta de valores a donde Hasta nos hablar de está matrimonio llevando. entre hombre y mujer. Exacto. Ya casi, uy, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? Y esa es la educación y nosotros como padres tenemos que asumir la responsabilidad que Bueno, tenemos yo creo que de nos falta decidir. mucho por recorrer. Así es. En las manos del maestro hay mucho que hacer. Felicidades a todos los maestros por Fuerte su abrazo. gran labor.
y ojalá tengamos más inteligencia para hacer esta labor más eficiente y más humana. eficiente, más humana y de veras con mucho respeto. Un abrazo para todos ustedes. Gracias a ti, Raquel. Felicidades también Gracias. por ser igualmente. maestra. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Y mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.